Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta magistral conferencia que habremos de celebrar en esta ocasión para dar inicio a los festejos del centenario de la Logia Ignacio Zaragoza número 3. En primer término, deseo presentar a la mesa de honor que se encuentra en estos momentos ya con todos los miembros de la misma. En primer término, al venerable maestro y presidente de nuestra logia, Antonio Santillán Muñoz. Al muy respetable y gran maestro de la Gran Logia del Estado, Armando López Acosta. Al doctor Diego Valadez, conferencista de esta noche. Héctor Manuel Veiga Galindo, presidente de la Comisión de los Festejos. Al doctor Benigno Licea, soberano gran comendador del Supremo Consejo de Baja California. Tenemos algunas personalidades que representan instituciones y están con nosotros ahora como también invitados de honor. Entre otros tenemos la presencia del gran Paz Máster de la Gran Logia de Estado, el licenciado Enrique Riveros Moreno. Del Tribunal Electoral del Estado, al maestro Jaime Vargas. Aunque tiene muchos puestos en su haber, lo recordamos con mucho respeto y cariño como ex rector de la Universidad Autónoma de Baja California, el ingeniero López Moctezuma. El rector del Instituto Público, el licenciado Carlos Mundía. Al presidente de la Sociedad de Historia de Tijuana, ingeniero Fermín Cota Amaral. Y tenemos presente también a quien fuera, entre otros puestos importantes, secretario de Educación del Gobierno del Estado, doctor Mario Herrera Zárate. Presentaremos a quienes son representantes de algunos otros grupos aquí presentes. Por lo pronto, vamos a pasar a la realización del programa, que en su tercer punto es las palabras del presidente de la Logia, venerable maestro Antonio Santillán Muñoz. Buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra primera conferencia de este año, que es un honor para nosotros que esté con nosotros esta noche nuestro invitado, el doctor Diego Valadez. Sean bienvenidos a esta noche y todo el tiempo que gustes a nuestra madre logia, y damas y caballeros, bienvenidos. Gracias. Explicarnos los objetivos de esta actividad con la que se inician las actividades y las ceremonias del festejo del centenario de nuestra logia.
voy a solicitar muy atentamente al licenciado Paz Máster Héctor Manuel Vega Galindo que nos haga el favor de pasar el micrófono. Bueno, ahora sí que me siento como en casa, casi a todos los he visto por ahí en la universidad, en los juzgados. Acá está ahí uno que fue mi jefe, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Tequila Altamirano. Pusieron en el orden del día como exposición de motivos. Yo puse eso en un libro, pero de todas maneras quiero decirles por qué razón nos estamos reuniendo aquí. Esto es muy importante destacar que los motivos que tiene nuestra institución masónica para llevar a cabo estas actividades culturales son precisamente para celebrar el 100º aniversario de su fundación, pero principalmente cumplir con la obligación que tenemos los miembros de nuestra orden, que es enseñar a todas las personas. Nuestra logia se formó el 8 de septiembre de 1923. Fue la segunda asociación civil que se realizó en Tijuana. La primera también lleva el nombre de Centro Mutualista de Zaragoza, que se creó en 1921, y nuestra logia se formó en 1923. Ahora bien, tenemos, así como el honor y el gusto de tener quizás, hoy en día, no quizás, al mejor constitucionalista de la República Mexicana. Y tenía que ser del norte, del bello puerto de Mazatlán, para que sepan. Ahora bien, nuestra Constitución mexicana es del 1917, contiene precisamente una serie de normas de la más alta jerarquía. Es por eso que dicen que es la ley de leyes, que encierran la síntesis del pasado histórico y los anhelos de un pueblo que cada día ahonda más la pretensión de continuar rigiendo su propio destino, a fin de lograr la plena libertad y conseguir la seguridad y la felicidad. Nuestra Constitución, usted lo debe saber, en sus 106 años de vigencia, y quiero dejar un mensaje de los masones para todos ustedes. A los ciudadanos mexicanos nos toca amarla, respetarla y en su momento a defenderla, ya que es una parte esencial de nuestra patria, ya que si no tuviéramos este importante documento, careceríamos de alma. No olvidemos que nuestra Constitución es producto de una lucha por la libertad, y para continuar con este derecho necesitamos cuidarla y protegerla, y más que nada ser vigilantes de que se cumpla. Y por nuestro lado, para dar ejemplo, respetarla. Ustedes saben que la institución masónica es precursora él se preocupa, la masonería, por el engrandecimiento y la prosperidad de la humanidad. En general, realizando pláticas y cursos de superación. Y hoy en día creo que vamos a cumplir con ese objetivo. Por ello, quiero agradecer al doctor Diego Valadez esta enseñanza que hoy nos brindará sobre este importante documento que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera yo poder nombrar a todas las personalidades que se encuentran presentes, solamente yo les pido disculpas. Hay muchos, hay expresidentes de las logias, hay bastantes presidentes de las logias de esta zona, de esta región,
y también algunos presidentes de organismos de abogados y de instituciones sociales. Por ahora quisiera presentar, como ya presenté, al presidente de la Sociedad de Historia, al presidente de la Academia de Historia de México en Tijuana, el licenciado Wilfrido Ruiz. Vamos a continuar con nuestro programa y en este momento corresponde la presencia de quien fuera secretario de Educación, de Cultura, el primer secretario de Cultura, el licenciado Pedro Ochoa Palacios, que hará la presentación del conferencista. Muy buenas noches. Agradezco profundamente al maestro Mario Ortiz Villacorta, que no ha sido presentado, que me haya invitado a coordinar con él la conferencia del doctor Valadez con motivo del 106 aniversario de la Constitución Mexicana. Saludo a la mesa directiva de la Gran Logia Ignacio Zaragoza, número 3, que está cumpliendo 100 años, según nos indica el maestro. Quiero dedicar mi texto, quiero presentar al doctor David Piñera, el historiador más importante de nuestra ciudad. Gracias, David. Y quiero dedicar mi texto a la doctora Ruth Vargas. Gracias. A principios de los años 70, un inquieto joven universitario y el director de la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas del Conjunto Aguacaliente de Tijuana organizaron una serie de conferencias con 4 brillantes juristas, investigadores todos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que en gran medida serían los responsables de la arquitectura constitucional y jurídica del México de finales del siglo XX. Las conferencias se llevaron a cabo en los salones de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, en la Avenida México, a 10 cuadras de aquí, y muy cerca de la sede del Seminario de Cultura Mexicana que comandaba Rubén Vizcaíno Valencia. Aquel joven universitario era Héctor Lucero Antuna, el director de la preparatoria, Jesús Ruiz Barraza, y los conferencistas Héctor Fixamudio, José Dávalos, Jorge Carpizo y Diego Valadez. Esto ocurrió en 1973. No sé si Dávalos, Fix y Carpizo hayan estado antes en estas tierras, pero estoy seguro que Valadez tenía contacto permanente con nuestra ciudad, porque aquí vivía su hermano León Valadez. El director Barraza, con el apoyo del presidente Echeverría y a raíz de la federalización de la escuela, convirtió a la preparatoria en una plataforma de difusión cultural. Con la creatividad de Mario Ortiz Villacorta, fundó los talleres de actividades estéticas, danza, teatro, poesía coral y música, y con estos talleres hizo una gira nacional y otra a la isla de Cuba para mostrar una cara distinta a la leyenda negra de Tijuana. No dudo que se estaba creando una nueva manera de hacer cultura en Tijuana. Por su parte, el doctor Fix le otorgó a Lucero Antuna el texto introductorio a su tesis de licenciatura, Evolución Política y Constitucional de Baja California Sur, que había sido dirigida por el propio Diego Valadez. Dávalos regresó a Tijuana varias veces, invitado por mi hermano José Arturo, y Amador Rodríguez Lozano, por méritos propios, llegó a ser maestro adjunto de la clase de Derecho Constitucional del doctor Jorge Carpizo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Años más tarde, Valadez regresó como coordinador de Humanidades de la UNAM, acompañado por el doctor Miguel León Portilla, para firmar un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California, con el rector de la universidad, Luis López Montezuma, para establecer el Centro de Estudios Históricos UNAM-UABC, y participó en la toma de posesión del flamante director de ese nuevo centro de investigación, el doctor David Piñera Ramírez. En lo personal,
Después de mi breve paso por la Escuela de Derecho de la UABC, decidí continuar mis estudios en la Universidad Nacional. Para tal efecto recurrí a Carlos Monsiváis, quien me dijo: le voy a pedir a Diego que te reciba. Es el abogado general de la UNAM, fue director de difusión cultural, es el mejor abogado de Estado que conozco, es mi amigo. En efecto, Valadez había sido un notable director de difusión cultural de la UNAM a los 28 años, después de Rosario Castellanos y Gastón García Cantú, y había creado en el primer periodo rectoral del doctor Soberón el Centro Cultural Universitario, sede de la Sala Netzahualcóyotl, el Teatro Ruiz de Alarcón, la Biblioteca Nacional y el Espacio Escultórico. Yo recordaba el nombre de Diego por mi hermano José Arturo, que ya se había hecho muy amigo de León, y por aquella conferencia en la Canaco en 1973, que tanto se mencionó. Pero Valadez quiso estar seguro de quiénes eran estos Ochoa y le preguntó a Lucero Antuna: ¿y quiénes son estos? Me atendió un joven atento, delgado y ceremonioso, Daoí Riusi Gómez, su secretario particular, quien me turnó a la Facultad de Derecho y me dijo: lo va a atender la secretaria de la Facultad de Derecho, se llama Olga Sánchez Cordero. Es más, yo lo acompaño personalmente. No vi personalmente a Diego, sino hasta meses después, en la ceremonia de los 50 años de la autonomía universitaria en el Palacio de Minería en 1979. Lo abordé muy cerca de la mesa de los bocadillos. Licenciado Valadez, discúlpeme, soy Pedro Ochoa y... permíteme, me dijo. Me da mucho gusto conocerte. Primero háblame de tú, nada de licenciado, y búscame pronto para que me cuentes cómo te está yendo y qué estás haciendo en México. De entonces data mi amistad con Valadez. Pero ¿quién es Diego Valadez? Como se denominó la primera etapa de la campaña de Diego para diputado federal por el 4º distrito de Sinaloa, que comprendía Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. Y se respondía el propio mensaje: un sinaloense que ha destacado en la administración pública. Era el año de 1985. Valadez nació en mayo de 45 en Mazatlán, Sinaloa. Cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad Clásica de Lisboa y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el doctorado de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Ha hecho una brillante carrera universitaria. Ha ocupado los cargos ya mencionados: subdirector de Radio Universidad, director de difusión cultural, director de la revista de la universidad, abogado general, coordinador de humanidades y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En el sector público, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, subsecretario de Regulación Sanitaria, diputado federal, secretario general del Gobierno del Estado de Sinaloa, embajador de México en Guatemala, coordinador jurídico del Gobierno de la Ciudad de México, procurador de la Ciudad de México y procurador general de la República, así como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuve la extraordinaria fortuna que me invitara a más o menos la mitad de estos encargos. Yo emprendí una carrera cultural y en el servicio exterior, pues resulta que en esos ámbitos también Valadez era un referente, amigo de Monsiváis, de Fuentes, Juan Villoro, Jorge Ruiz Dueñas, Gonzalo Celorio, Jaime Labastida, Víctor Flores Olea, Rafael Tobar, y en el servicio exterior de Jorge Montaño y Luis Cabrera, entre otros. Es autor de 27 libros. Bueno, es la ficha del Colegio Nacional que yo tomé, entre los que se pueden mencionar la dictadura constitucional en América Latina, la Constitución reformada, el derecho académico en México, Constitución y política, derecho de la educación, el control del poder, Constitución y democracia, problemas constitucionales del Estado de Derecho, el gobierno de gabinete, la parlamentarización de los sistemas presidenciales, los gobiernos de coalición en América Latina, experiencias y perspectivas y constitucionalismo crítico, ideas para la transición constitucional en la era del post-COVID-2019. Además es coautor, coordinador y coeditor de más de 100 libros. Ha recibido numerosas distinciones en distintos países de América Latina y de España. Es doctor honoris causa por las universidades de Córdoba, Argentina, Inca Garcilaso de la Vega del Perú,
Buenos Aires, Argentina, la Universidad Michoacana, y la de Hidalgo y la Veracruzana. En 2019 recibió el Premio Nacional de Artes y Literatura en la categoría de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Su enorme conocimiento del derecho y de la cultura mexicana le ha llegado a ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional. El responsable de darle respuesta a su discurso de ingreso al colegio fue un antiguo maestro de Diego, el doctor Héctor Fix Zamudio, quien dijo: lo recuerdo como un brillante estudiante de la Facultad de Derecho de esta universidad. Fue uno de los primeros becarios del programa de preparación académica que fue promovido por el ilustre rector don Ignacio Chávez y posteriormente por el no menos distinguido rector ingeniero José Barros Sierra, y que permitió a nuestro instituto, que era muy pequeño entonces, enriquecerse con la incorporación de brillantes jóvenes que posteriormente han destacado en forma brillante tanto en el campo académico como en el servicio público. Además, debo agregar que su prolongada pertenencia a nuestra universidad, en la que se desempeñó siempre con gran eficacia, culminó con sus importantes actividades académicas en este instituto, al ser designado director del mismo en el año de 1998, mandato que fue renovado al terminar su primer periodo, finalizando en septiembre de 2005. Su actividad como promotor de eventos, congresos, simposios y publicaciones ha sido asombrosa, y no menos lo ha sido sus publicaciones propias, no obstante su agotadora actividad al frente del propio instituto. Hasta aquí la cita de Fix. ¿Pero qué respondería yo ahora? Valadez es un abogado constitucionalista, investigador, maestro, con amplia visión de Estado, un reconocido especialista en la materia en Iberoamérica, con una preparación que va más allá de las aulas, experto en música clásica, en la historia de la Revolución Mexicana, seguramente por la influencia de su padre, don José C. Valadez, gran admirador de Madero, y junto con Monsiváis y mi hermano Arturo, experto en la integración de los gabinetes presidenciales. Podrían hacer una trivia todo el tiempo. Conocedor de los museos de arte más importantes del mundo, lector y admirador de Martín Luis Guzmán, cinéfilo y aficionado al fútbol americano. Pero sobre todo, lo que más disfruta es estar en su nutrida y amplia biblioteca, una de las más bellas de México, presidida por una obra del pintor bajacaliforniano Juan Ángel Castillo. Pero sobre todo, estar cerca de su familia. Es un académico que no se limita al atesoramiento del conocimiento, participa en el debate de la realidad política nacional, la enfrenta, la cuestiona, la discute, con argumentos que no son solamente jurídicos, sino también esgrime conceptos de la ciencia política, los derechos humanos y la ética. En México hay un dicho: un pesimista es un optimista bien informado. Valadez rompe la regla, es un optimista incorregible, lo comentaba hace unos días con Jesús Silva Herzog, que siempre conserva la esperanza por un México mejor. Muchas gracias. Después de esta excelente presentación, no me queda más que decir que a nombre de la digna, leal y benemérita, respetable logia simbólica Ignacio Zaragoza, número 3, jurisdiccionada a la Gran Logia de Estado Baja California, me es muy honroso y es un verdadero placer presentar al conferencista de esta noche, doctor Diego Valadez. Señoras, señores, buenas noches. Como pueden ustedes imaginar, me encuentro profundamente emocionado por muchas razones. Lo más importante, sin duda, es por estar con ustedes. Muchas gracias por esta generosa
amable invitación. Saludo con enorme respeto al señor presidente, quien tuvo a bien darme la bienvenida. Muchas gracias, don Antonio Santillán. Muchas gracias, querido amigo y colega Héctor Vieira. Muchas gracias. El profesor Vega, a quien conozco también desde hace mucho tiempo, tuvo la gentileza de que nos reuniéramos hoy a comer, a hablar ampliamente de la trayectoria de la logia, y hace un momento, pues con enorme emoción y muy impresionado, visité la cámara en la que sesiona esta logia. Gracias, maestro Veiga, por su hospitalidad. Por supuesto, distinguidos integrantes de la mesa, gracias a ustedes por acompañarme y por permitirme estar en su compañía. Y no puedo sino hacer una referencia que, desde luego, resulta redundante después de lo que escuchamos por parte de Pedro Ochoa, pero el hecho de que recuerde mi entrañable amigo y verdadero hermano, que hace 50 años estuve aquí en una primera conferencia, pues me hizo sentir el impacto del tiempo. No sé si se lo puedo agradecer o si no se lo debo agradecer, porque de repente me presentó esta imagen de la que yo no era consciente, de medio siglo transcurrido desde aquella conferencia. Ciertamente me da un gran gusto estar aquí también en compañía de un querido colega de la Academia Mexicana de la Lengua, de don David Piñera, y rememorar justamente aquel acuerdo célebre para la Universidad Nacional Autónoma de México con el rector López Moctezuma. Pero en este proceso rememorativo también tengo que señalar que la presencia de mi amigo Héctor Lucero nunca ha desaparecido de mi memoria ni de mi afecto entrañable, y celebro por lo mismo que esté aquí Ruth Vargas. También, por supuesto, por la amistad que me vincula directamente con ella, independientemente de la que me unió a Héctor, mi inolvidable Héctor Lucero. Podría hacer referencia a muchas de las personalidades que hoy están aquí. Quiero solamente, para hacer este recorrido rápido, subrayar que el maestro Ortiz Villacorta es también un muy viejo amigo y que me vinculan a él múltiples recuerdos de visitas diversas a Tijuana y también empresas académicas en las que hemos participado junto con Pedro. Muchas gracias nuevamente, querido Pedro Ochoa, por tan conmovedoras para mí y profundas palabras. Señoras y señores, estar en esta logia digna, leal y benemérita en su centenario es una experiencia extraordinaria, y no deja de ser significativo que esta logia cumpla 100 años, que tenga apenas 6 años menos en cuanto a su actividad y vigencia de los que tiene nuestra Constitución. Y por eso acepté con gran gusto cuando los maestros Villacorta y Ochoa me plantearon la posibilidad de venir justamente en esta fecha para hablar con ustedes de nuestra Constitución, no para decirles sin duda nada que ustedes no sepan, y muchos de ustedes, entre ellos un distinguido maestro de Derecho Constitucional, que sepan incluso mejor que yo, sin duda, pero sí para hacer una recapitulación de qué ha ocurrido en 106 años, qué avances hemos tenido y también, hipotéticamente, en qué aspectos nos hemos quedado rezagados con relación
al punto de arranque que se planteó en Querétaro un 5 de febrero de 1917. Esta recapitulación, y fue de lo que hablé con Mario y con Pedro, me trae a ustedes fundamentalmente con el interés que tiene un profesor de Derecho Constitucional y un investigador de Derecho Constitucional. El interés de seguir aprendiendo. Y he venido aquí a ustedes para aprender de ustedes. Porque justamente la función de una reunión como esta es que intercambiemos opiniones y conocimientos. Y desde la perspectiva de quien, como yo, se dedica a la investigación, nada hay más importante y más relevante que estar en contacto con quienes tienen interés en los mismos temas que a mí me llaman la atención y a los que me dedico, y de escuchar reflexiones, comentarios, propuestas, inclusive inquietudes o interrogaciones. Así es que gracias por recibirme y por darme esta oportunidad de enriquecer mi propio bagaje como constitucionalista, intercambiando con ustedes reflexiones acerca de qué ha avanzado y en qué se ha estancado o incluso retrocedido nuestro sistema constitucional al cabo de 106 años. Uno de los elementos indicativos de la vida constitucional del país lo ofrece la cuantificación del número de reformas que la Constitución ha experimentado. Aquí es donde se presenta un primer problema, porque en términos generales se dice que la Constitución ha sido reformada más de 700 veces. Y en efecto, la modificación de su articulado, de sus 136 artículos, descontando los 21 que nunca han sido tocados, asciende a eso, a más de 700 y cerca de 750 modificaciones del articulado. Pero tampoco se puede considerar, por lo menos ese es mi punto de vista, que cada una de esas modificaciones al articulado constituya o represente por sí sola una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque la forma de construcción de la Constitución mexicana ha llevado a que muchas veces para modificar una institución se tengan que reformar o alterar numerosos preceptos. Por ejemplo, y están aquí presentes magistrados y jueces del ámbito federal y del ámbito local, sabemos que la reforma de 1995 al Poder Judicial de la Federación modificó o implicó la modificación de casi 30 artículos de la Constitución. Pero en rigor se trató de una sola reforma, la reforma, repito, al Poder Judicial de la Federación, de la que surgió ya de una manera más diáfana la estructura de lo que consideramos legítimamente es un tribunal constitucional. Bien, si esto lo consideramos, muchas gracias Mario, si esto lo consideramos así y advertimos que una misma reforma puede implicar varios artículos, entonces podremos considerar que el número de reformas que ha tenido la Constitución es el que corresponde a los decretos de reforma que se han venido emitiendo desde 1921, el primero de ellos. Y en este caso estamos ante 252 reformas constitucionales. Han sido 252 los decretos que han modificado la Constitución mexicana. Acerca de esto, hay quienes dicen que la Constitución está muy parchada o que se ha excedido el número de reformas. Esto ya es un tema opinable. Desde mi punto de vista, la mayor parte de las reformas han sido procedentes,
Algunas han tenido características discutibles, pero en su mayoría las reformas a la Constitución han supuesto un avance significativo en numerosos campos. Pero también, quiero advertirlo desde ahora, han supuesto un retroceso en un campo muy particular, en uno que tiene que ver con las características de nuestra vida institucional y también, y no creo incurrir en hipérbole, de nuestra vida personal, familiar, laboral, social. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución fue construida en 1917 desde una doble perspectiva. Una, la de verter en ella las respuestas que exigía una sociedad que había ido a la revolución para obtener una mejoría en sus condiciones jurídicas, políticas y sociales de vida. Y otra, para dar estabilidad a un país que al llegar a 1917 llevaba 7 años, primero de vida revolucionaria y después de guerra civil, que representaban sin duda un gran desafío para estabilizar, para construir una forma razonable de gobernabilidad para el país. Y esta doble demanda generó también su propia respuesta. Con relación a las expectativas de carácter social, la Constitución nos brindó los ya muy conocidos y explorados artículos 3, 27 y 123, cuyo contenido no repetiré ahora porque todos lo conocemos. Pero también nos dio el otro esquema, el de la gobernabilidad. Y en ese momento, en 1917, la única opción real que tenía el país para poder remontar las condiciones de inestabilidad política y militar que prevalecían en el país era la construcción de un sólido sistema presidencial. ¿Pero qué pasó? Cuando la Constitución entró en un proceso dinámico y cuando estos dos grandes elementos constitucionales entraron en sinergia. Los derechos sociales por un lado y el presidencialismo por otro se potenciaron de manera recíproca, con ventajas y con desventajas. ¿Por qué con ventajas? Porque la administración de los avances en materia social le correspondió al presidente de la República. Y digo al presidente de la República, porque nuestra Constitución, en su artículo 80, establece que el poder ejecutivo al completo recae en una sola persona, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Nuestra Constitución alude a las funciones de gobierno, pero no alude al órgano de gobierno. Es de las muy pocas normas supremas existentes en el mundo donde no existe la figura orgánica del gobierno, nada más la del presidente. ¿Qué significa esto? Que el presidente lo es todo en el orden gubernativo en el país por disposición de la Constitución, no porque se le ocurra a una persona hacer valer o imponer su autoridad personal, sino porque es la Constitución la que se la confirió. Pero dije hace unos momentos que la construcción social y la construcción política de la Constitución entraron en sinergia, porque los presidentes advirtieron prontamente que si ya eran la suprema autoridad educativa, y ya eran la suprema autoridad agraria, y ya eran la suprema autoridad laboral del país por virtud de los artículos 3, 27 y 123, porque así se construyeron esos artículos, poniendo en la cúspide del poder
social al presidente de la República al mismo tiempo que lo ponen en la cúspide del poder político, los presidentes entendieron que ampliando el elenco de derechos sociales también multiplicaban su propio poder. Y esto ha sido un hecho recurrente. A partir de la primera reforma en 1921 hasta la más reciente, en 2022. O sea, han sido 101 años de acrecentamiento sistemático, continuo, permanente, recurrente, de la fortaleza presidencial, basada, eso sí, en beneficios sociales. De manera que no podemos negar la parte positiva del desarrollo social y de sus derechos, pero al costo elevado de una progresiva, sistemática, insistente y creciente fortaleza del poder político de los presidentes. Se hicieron muchas cosas. La primera fue justamente la reforma de 1921, que consistió en rescatar de lo que se había hecho en el 17 el poder de la educación, quitárselo a los gobiernos de los estados y llevárselo al sistema federal. Fue la reforma diseñada por José Vasconcelos para restituir la Secretaría de Educación Pública, que antes se había llamado de otra manera, era de Instrucción Pública. Pero, ¿por qué había desaparecido la Secretaría de Instrucción Pública en 1917? Porque se aplicaba el artículo 124 de la Constitución, conforme al cual todo lo que no estuviera conferido a los poderes federales, dice la Constitución, se entiende reservado para los estados. De manera que al no aludirse a la Secretaría, al órgano instrumental de la educación, se entendía que todo el sistema educativo correspondía a la jurisdicción de los estados. Pero, claro, la primera reforma, la de 1921, le da al presidente todas las potestades que implicaba el artículo 3, más la recuperación y la sustracción a los estados de una función esencial en la vida del Estado mexicano. Tengan ustedes presente que de acuerdo con el censo de 1895, el primero, de 1885, luego 1900 y luego 1910, la extensión del analfabetismo en México afectaba a más del 80% de la población. De manera que imaginen ustedes lo que significa que de súbito el presidente de México, a través de su secretario de Educación, se convierte nada menos que en el educador del 80% de la población. Veamos el otro aspecto, el agrario, una legítima exigencia de los revolucionarios. Bien, allí la autoridad suprema era el presidente de la República, porque al presidente le incumbía el reparto de las tierras, pero le incumbía también designar a los juzgadores para que resolvieran los problemas de carácter agrario. Eran órganos, los tribunales agrarios, del gobierno, no del poder judicial. Y entonces encontramos que en 1917 otra vez el 80% de la población vivía en el ámbito rural del país. Bueno, y si pensamos en los trabajadores, pues entonces a los que se refiere el artículo 123 y en el que también aparecía el presidente de la República como la autoridad máxima, pues entonces entenderemos perfectamente ese poder inmenso que acompañó a los presidentes de la República desde el momento mismo en el que se estableció
establece la Constitución y entra en vigor. Fueron muy inteligentes los presidentes, lo han sido hasta la fecha, porque encontraron que extendiendo los derechos, ampliando, profundizando los derechos de contenido social, multiplican su poder político. Y si vemos todas las reformas que se han hecho en esa materia, encontraremos justamente la multiplicación del poder presidencial en el país. Lo último que hemos visto, por ejemplo, es una reforma al artículo 4 constitucional, estableciendo lo que sin duda corresponde a un proceso legítimo de satisfacción de necesidades y de demandas sociales, en las que plantean los ancianos, las que plantean las mujeres, las que plantean los jóvenes, las que plantean los niños, y se ha destinado para apoyar a esos grandes sectores de la sociedad recursos importantes del erario público mexicano. Como vemos, el proceso constructivo de estos derechos no se ha extinguido, no se ha atenuado, no ha mermado, y en todos los casos representan un acrecentamiento progresivo de las facultades presidenciales. Esto, por otra parte, no lo hizo nada más el actual presidente. El programa Solidaridad, por ejemplo, surgió durante la presidencia de Carlos Salinas, y cada uno de los presidentes después, el presidente Cedillo, el presidente Fox, el presidente Calderón, el presidente Peña, tuvieron programas asistenciales y convirtieron el asistencialismo social y el proteccionismo social en una fuente de apoyo político. El clientelismo no se acaba de inventar, tiene décadas. Que se haya llevado recientemente a la Constitución es otra cosa, pero que tenga ya raíces muy profundas en el desarrollo de nuestra vida institucional es un hecho demostrable. Se dieron, desde luego, casos importantes en el camino, que sí tocaron, que sí impactaron en la Constitución. Por ejemplo, en 1942 se crea el Seguro Social. Pero si vemos los antecedentes del Seguro Social, encontraremos que cuando se forma el Partido Nacional Revolucionario por parte del presidente Calles en 1929, se le dan a ese partido facultades propias de seguridad social. Y el Partido Nacional Revolucionario comenzó a partir del año 30 o 31 a dar apoyos sociales para atención médica, para la satisfacción de necesidades apremiantes, de necesidades primarias, sobre todo de los más desvalidos. Y así se mantuvo hasta que se consideró que no era propio de un partido político dar ese tipo de beneficios. Y primero se quitaron al partido y luego se asignaron al Estado a través de la reforma de 1942. Y después vino la del presidente López Mateos con relación a los trabajadores al servicio del Estado. Y en medio puedo mencionar a ustedes muchas otras reformas. Y después también que fueron acrecentando el poder presidencial a partir de ese descubrimiento que se dio a partir de 1917, de la sinergia, de la relación sinérgica que se daba entre la política social y las disposiciones sociales de la Constitución y las formas de ejercicio y concentración del poder. Esto nos permite ver, pues, que un aspecto que caracteriza a la Constitución mexicana por su avance y por el que es reconocida en todos los ámbitos del mundo, en todos la doctrina constitucional de todo el mundo reconoce que la Constitución mexicana estableció los derechos sociales como un eje de sus contenidos. Bueno, ese gran avance, ese gran acierto, se convirtió también en el
basamento de un poder presidencial creciente. Esto también tiene una explicación política. Miren ustedes, para que nos hagamos una idea de cómo se fue construyendo la gobernación del país. Y qué bueno que podemos hablarlo además aquí, en esta logia, porque uno de los grandes constructores del sistema presidencial mexicano, con el propósito de la pacificación y estabilización del país, fue precisamente Benito Juárez. Fíjense ustedes, un dato. Entre 1821 y 1857 se elabora la Constitución. En esos 36 años, en México fueron proclamados 132 manifiestos y planes revolucionarios, desconociendo a los presidentes de la República. 126 pronunciamientos en 36 años. Se da la Constitución de 57 y en los 53 años de vigencia de la Constitución de 57 se dan 66 planes revolucionarios. O sea, casi en el doble de tiempo se da casi la mitad de los planes revolucionarios. ¿Por qué? Porque se había conseguido finalmente entrar a un proceso de estabilidad institucional. Emilio Rabasa escribió un célebre tratado, La dictadura en México. Y justamente esa dictadura constitucional a la que se refería Rabasa no era otra cosa sino la operación de la Constitución de 1857 en términos de estabilidad institucional para el país. Fue con Juárez con quien surge la idea de la construcción del Estado Nacional Mexicano, fundamentalmente, y en eso han tenido una trayectoria y un impacto decisivo los masones mexicanos, fundamentalmente por la laicización del Estado. Se consigue así sustraer al Estado político de la influencia eclesial y se procede a esa andadura que llevó primero a la separación de la Iglesia y del Estado y después a la supremacía del Estado sobre las iglesias. Este es un proceso iniciado por el juarismo, por los reformadores, por los grandes próceres que resolvieron en ese brillantísimo constituyente de 1857 dar al país instrumentos reales de gobierno. Después, en el periodo 1900-1917, que se desencadena la revolución, tenemos 67 planes revolucionarios. O sea, los mismos, uno más, de los que se habían dado en los 52 años anteriores. ¿Por qué? Porque justamente la sociedad entra en efervescencia después de un periodo en el que ciertamente se había conseguido la pacificación del país, pero a costa de dos cosas: de las libertades públicas y del bienestar social. Estaban los peores acasillados, no había salario mínimo, no había jornada mínima, y las libertades públicas estaban proscritas, no había libertad de expresión. En fin, todos conocemos esa etapa de la dictadura. Viene la eclosión social y se produce este proceso que acabo de comentar a ustedes. 67 planes revolucionarios en 7 años. Pero luego tenemos el siguiente periodo, de 1917 a 1940. Los planes revolucionarios en estos 23 años son 42. Y de 40 a la fecha, amigas, amigos, no contamos ninguno. Bien, se han conseguido los propósitos de estabilización del país. Estamos gobernando al país con instituciones, pero con instituciones que se van desdibujando, porque hay un problema serio cuando el
poder político se concentra solo en una persona. Dije que aquí hay jueces, magistrados. Bien, vean ustedes qué caso interesante. El sistema constitucional establece 3 poderes. La tripartición del poder, todos lo entendemos, todos sabemos de qué se trata y todos queremos que cobre vida. Y cobra vida. Pero justamente el problema no es que cobre vida, sino que efectivamente cobra vida. Nos van a decir, a ver qué está queriendo decir Valadez. Bueno, pues estoy diciendo lo que estoy diciendo. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo están separados y se respetan entre sí y no se entrometen el uno en el otro, teóricamente, digamos constitucionalmente. Esta podría ser una formación asertiva de la Constitución, una construcción asertiva de la Constitución. Pero en la realidad no es así. En la realidad, entre más dividido está el poder, más concentrado está el poder. Fíjense ustedes, de los 3 órganos, el poder judicial está integrado por 1.450, a lo mejor son 55, no me hagan caso, digamos alrededor de 1.500 jueces y magistrados. El poder legislativo por 628 representantes de la nación. Entonces bajamos de 1.500 a 1.450 a 628. Pero luego nos encontramos con que el poder ejecutivo, que es el que tiene mayores recursos de poder, está integrado por uno solo. Así lo dice el artículo 80 de la Constitución. Entonces, la asimetría que existe en la Constitución, no que se la hayan inventado los presidentes, no que la hayan impuesto, que se la hayan sacado de la manga, no, la asimetría que está en la Constitución lleva a que seamos los abogados, todos los ciudadanos mexicanos, del respeto por la separación de poderes, sin además que un poder tiene una multiplicidad de actores, como es el judicial, otro poder tiene también una pluralidad de actores donde están representadas todas las corrientes políticas del país, y otro poder nada más representa una corriente y está depositado en una persona que además tiene la suma más extraordinaria y casi extravagante de facultades. Voy a mencionar solamente algunas para que ustedes puedan hacerse una idea de lo que es el poder presidencial en México. El poder presidencial en México en este momento es la primera autoridad en materia administrativa, agraria, ambiental, asistencial, científica, educativa, fiscal, gubernativa, internacional, laboral, militar, en materia de nacionalidad también, de planeación, política, presupuestaria, sanitaria, de seguridad interior, de seguridad nacional y de seguridad social. Nada más. Y eso se lo da el sistema jurídico, no es que se lo haya arrogado por su decisión. Esto es lo que tenemos, con algunos elementos que han venido agregándose en el curso de la vida constitucional, que han contribuido a una parcial derogación de lo que en su momento fue la Constitución en el 17, muy particularmente en materia de presupuesto y de cuenta pública, nada menos. ¿Qué pasa con el presupuesto? El presidente Porfirio Díaz, cuando quería hacer un cambio en las partidas de su presupuesto, le pedía autorización al Congreso. Claro, el Congreso dependía de él y siempre lo autorizaron, pero ahí iba Limantur a la Cámara de Diputados a pedir que se ampliara la partida para la construcción de ferrocarriles y que se redujera la de administración portuaria, por decir algo. Lo autorizaba el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y así hicieron todos los presidentes. Así lo hizo Obregón, Calles, Cárdenas, todos.
Hasta que llega un buen día un presidente, el presidente José López Portillo, y dijo, a ver, ¿para qué perdemos tiempo? Si les pido permiso, siempre me lo dan, pues mejor denme un permiso general y nos ahorramos mucho papeleo. Y entonces la ley de presupuesto y cuenta pública estableció una autorización general para el presidente de la República en el año 1976, en diciembre, entrando el presidente López Portillo, para que el presidente pueda modificar la mayor parte del presupuesto. ¿Y por qué digo la mayor parte del presupuesto? Porque el presupuesto es enorme, pero el presupuesto programable es muy pequeño. La mayor parte del presupuesto está comprometida para cuestiones de deuda pública, para pago de deuda pública, para pago de salarios, por decir algo. De manera que lo que es el presupuesto operativo es una porción del presupuesto total. Pues la ley permite que el presidente maneje a su arbitrio cambios de partidas por un pequeño porcentaje del presupuesto total, pero que referido ese pequeño porcentaje del presupuesto total solo al presupuesto operativo o programático, resulta que lo puede modificar prácticamente en su totalidad. Pero luego el presidente López Portillo no se conformó con eso. También estableció una ley de coordinación fiscal. Esta ya fue 2 años después, en el año 78. Y en esta ley de coordinación fiscal estableció que el 20% de los ingresos fiscales totales de la Federación es participable. ¿Qué quiere decir esto? Es a lo que tienen derecho los estados y los municipios. Y de este 20%, el 16% es para los estados y el 4% es para los municipios. El otro 80% lo maneja la Federación a su arbitrio. Se lo asigna a los estados o se lo asigna a los municipios según cómo se den las relaciones políticas entre los titulares del poder en esos estados y los municipios con el presidente de la República. Repito, no se lo ha inventado esto ningún presidente reciente. Esto tiene ya casi los mismos 50 años de los que hablamos hace un momento. Bueno, amigas, amigos, estoy dando a ustedes solo un panorama de lo que es el presupuesto, cuenta pública. En 1917, la Constitución estableció que todos los años la Secretaría de Hacienda tendría que presentar su informe de cuenta pública a la Cámara de Diputados. Y era a la Cámara, y sigue siendo a la Cámara de Diputados, porque es la que autoriza el presupuesto. Para efectos de que la Cámara pudiera constatar si los recursos que había asignado habían sido utilizados en los términos que la propia Cámara había determinado. Y año con año, la Secretaría de Hacienda presentaba la cuenta pública y año con año era discutida en el Congreso. Hasta que el Congreso se volvió incómodo, particularmente la Cámara de Diputados. Y entonces, pues un buen día, en 2006, hace 15 años, se cambió la regla y ya la Cámara de Diputados no conoce en pleno la cuenta pública. La cuenta pública nada más la conoce y la dictamina la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. ¿Cuántas veces han visto ustedes los debates de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados? ¿Quiénes integran la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados? ¿Cómo sabemos lo que está pasando con nuestro dinero? Bueno, amigas, amigos, la última cuenta pública que se discutió en público fue en 2009. Entonces, para acá, los recursos federales se administran a la discreción por el presidente conforme a la ley de presupuesto y se administran con bastante confidencialidad, también por disposición de otra norma a partir de 2006, norma que por cierto está en la Constitución, fue modificada en la Constitución para que
ya no fuera el Pleno de la Cámara de Diputados quien dictaminara la cuenta pública. Esto, quiero decir a ustedes, es el único sistema democrático de los países que integran la OCDE que ocurre así. Bueno, he querido presentar a ustedes, ya llevo 40 minutos distinguidos integrantes de la mesa y ya eran los que me habían asignado, y si me permiten 5 minutos más para concluir, para redondear lo que he dicho. Muchas gracias. Bueno, como ven, tenemos avances en materia social. En materia de derechos humanos, somos el sistema constitucional más avanzado. Lo estoy diciendo ante un público crítico y avesado. Es difícil encontrar otra constitución que tenga los enunciados tan avanzados como los que caracterizan a la Constitución mexicana, particularmente a raíz de la reforma de 2011. Todos estamos muy satisfechos con eso. Aquí hablamos de parecernos a Dinamarca, y yo creo que en Dinamarca hablan como ideal de parecerse a México. O sea, cualquier estudiante danés de Derecho o cualquier profesor danés de Derecho que lea nuestro primer capítulo de la Constitución dice: yo quiero ser como México. O sea, estamos intercambiando, pues, buenos deseos. Ellos quieren ser como nosotros y nosotros como ellos. En materia de salud nosotros y en materia de derechos humanos ellos. ¿Por qué? Porque está muy bien construido el capítulo. Nada más que el tema fundamental está en el contraste entre la norma y la normalidad. Lo que dice nuestro capítulo primero es solamente lo que está pasando en el país. Pues no, ya sabemos que no. ¿Por qué? Y esta es la parte más negativa de todo. Porque esta excesiva ampliación, esta dilatación sin límite, esta pérdida de contornos del poder político y esta absorción incesante de potestades y de facultades que le ha dado la Constitución, y cuando no es la Constitución, el sistema normativo, el sistema legal, el presidente de la República, ha comenzado a generar disfuncionalidad profunda en el orden institucional del país. Y vuelvo a lo que comenté con ustedes hace un momento: la separación de poderes. La separación de poderes la hemos llevado al grado extremo en nuestro país. El primer gran defensor de la separación de poderes que tuvo México, el vocero más conspicuo, con el discurso más enfático en cuanto a separación de poderes, se llamó Antonio López de Santa Anna. ¿Por qué? Porque justamente lo que él no quería era que ni los jueces ni los legisladores se metieran con él. Y les dijo muy sencillo: yo no me meto con ustedes, ustedes no se metan conmigo. En términos, estoy diciéndolo en términos coloquiales, pero así se construyeron las instituciones desde entonces. Y ese es el concepto de separación de poderes que tenemos. Un concepto conforme al cual no hemos podido construir un mecanismo conforme al que nuestros representantes políticos puedan supervisar, evaluar, aprobar o reprobar la gestión de gobierno. Lo poco que teníamos incluso lo hemos derogado. El artículo 93 de la Constitución permitía que el Congreso estableciera, para efectos de investigación, comisiones en el seno de las cámaras de diputados o de senadores. ¿Pero para investigar qué? Para investigar solamente el funcionamiento, el desempeño de los organismos descentralizados del Estado y de las empresas de participación estatal. Hasta ahí. No para las funciones centrales del gobierno. Eso estaba prohibido. Pero luego resulta que se da una reforma en materia energética y que dos órganos importantes que estaban contemplados por el artículo 93 dejaron de estarlo, porque la Comisión Federal de Electricidad
y Petróleos Mexicanos pasaron a ser empresas productivas del Estado. Y a partir de eso, ya tampoco les es aplicable el artículo 93. De manera que todo lo que se hace en materia de energéticos en el país puede ocurrir sin que los representantes de la nación tengan facultades constitucionales para integrar comisiones de investigación. Como ven ustedes, y estoy señalando solo un ejemplo, el poder del presidente fue creciendo de tal manera que ocupó, y ya señalé a ustedes, la serie de facultades en las que es primera autoridad. Ocupó un espacio gigantesco, espacio que está sustraído al control político de los representantes de la nación. Y queda solo el control jurisdiccional. Y claro, esto genera también tensiones y sobrecargas excesivas sobre el Poder Judicial de la Federación, a quien se le exige por parte de la sociedad que actúe como un contrapeso del poder político del presidente de la República. Y esta no es la función de los juzgadores. La función de los juzgadores es resolver conforme a derecho, no ejercer funciones políticas de contrapeso de un órgano político como es el presidente de la República. Ese es el panorama, amigas y amigos. Es donde hemos tenido un decrecimiento de nuestra institucionalidad, una merma significativa, paradójicamente, de la capacidad de gobernabilidad del país. Ya dije a ustedes, desde 1940 no ha habido ningún pronunciamiento planteando la remoción del presidente de la República. Pero lo que sí sabemos es que en 2023 hay áreas territoriales del país que están sustraídas en buena medida a la capacidad de gobierno, a la capacidad de control político e incluso policial y militar por parte del Estado mexicano. Eso en cuanto al territorio, pero en cuanto a áreas de afectación social, el proceso más dañoso que podemos estar viendo en este momento es el de la extorsión, que está generalizado en todo el país. Y los procesos de violencia delictiva que afectan a sectores particulares. Por ejemplo, sigue creciendo en México el número de feminicidios. Pero no solo eso, ya el número de agentes del orden, tanto policías locales, policías municipales, estatales, federales e incluso miembros de las corporaciones militares, del Ejército y de la Marina, son victimados sin que el Estado tenga capacidad de respuesta. El nivel de impunidad ha alcanzado cotas altísimas. Esto denota merma o déficit en la gobernabilidad de México. ¿Por qué? Porque se puso el acento en las reivindicaciones sociales para conseguir, por la vía clientelar, una mayor penetración y dominación de la sociedad, pero se olvidó la construcción de instrumentos que permitan que el Estado mexicano funcione con los mínimos de eficiencia que son exigibles en cualquier sistema jurídico-político del planeta. Ese déficit de gobernabilidad, que es ya una paradoja, porque está dando efectos adversos a los que se plantearon en 1917, es lo que ahora nos hace o nos tiene que hacer pensar en que la solución del 17 ya no es la solución del 23, y no será la del 25, ni la del 30, ni la del 43. La nueva solución de México tiene que ser preservar los derechos sociales, preservar los derechos ambientales, pero ahora construir un sistema de responsabilidades políticas que le dé simetría a los poderes de la Unión, que establezca formas de interrelación y formas de control que den la oportunidad para que nosotros, los gobernados, podamos ejercer también la función de gobierno que nos toca a través de nuestros representantes políticos. Como ven ustedes, a 106 años de la Constitución han sido muchos los avances, han sido también no pocos los retrocesos. De manera que para los abogados, para los ciudadanos, para los interesados en la cosa pública, para quienes
quienes queremos que tener en el país un sistema de instituciones, el camino por delante abre las oportunidades para la creatividad. Y en eso estoy seguro de que vamos a estar muchos, todos los aquí presentes, y muchos, todos los ciudadanos mexicanos, porque hay algo de lo cual podemos estar seguros. Y aquí me acojo a lo que dijo Pedro: soy un optimista contumaz. Estoy convencido de que las posibilidades de la sociedad mexicana son hoy mucho más brillantes de la que en muchos casos se quiere y se puede o se desea ver. Tenemos una sociedad sólida, una sociedad madura, una sociedad pensante, una sociedad reflexiva, y solo falta pues que acabemos por construir las instituciones que tanto necesitamos en el marco de nuestra actual Constitución. Perdonen por haber abusado tantos minutos de su tiempo. Les agradezco mucho su generosidad, su hospitalidad y sobre todo su paciencia. Agradecer a nuestros compañeros que recogieron las tarjetas con las preguntas, las hagan llegar a la mesa al doctor Héctor Manuel Vega. Vamos a pasar ahora, después de esta brillante, magistral conferencia, a la sección de preguntas y respuestas. Y espero que se integren lo más rápidamente posible para poderlas presentar a ustedes. Quisiera aprovechar la oportunidad, mientras terminan de llegar las tarjetas y son analizadas rápidamente por el presidente de los festejos, para mencionar a una persona importante en relación con una institución importante de la masonería baja californiana, y me refiero a la organización de los clubes Shriners Las Californias, Tijuana, el maestro Adrián Juárez, que está presente con nosotros. Aprovecho la oportunidad para señalar también la presencia y agradecerla del licenciado Carlos Trujillo Altamirano, expresidente del Tribunal Superior de Justicia. Agradezco también la presencia de la licenciada Martina Montenegro, dirigente social y cultural de nuestra comunidad. Al licenciado Julio Galindo, del Colegio Emilio Rabasa. Al juez Juan Carlos Ortega. Y a nuestro amigo, el licenciado Álvaro Montaño, de Unidos por Tijuana, aquí presente. Pasamos ahora a preguntas y respuestas. El licenciado... Sí. Una más. Bueno, antes de continuar, aprovechamos la presencia del licenciado Adán Villarreal, aquí presente, amigo nuestro, y es magistrado. Muy bien. Bueno, he aquí las preguntas. Vamos a irlas leyendo. Las que sean repetidas, pues las dejaremos pasar. La primera. Considera que nuestros derechos constitucionales, democráticos y políticos
están en riesgo ante los constantes ataques del gobierno y disminución del presupuesto de las instituciones como el INE y partidos políticos, el plan B electoral, incluso que estemos en peligro de no volver a votar. No tiene... Bueno, esa pregunta da como para otra charla, pero yo creo que otros 50 minutos no lo resiste nadie. Bueno, rápidamente digo, no creo que tengamos un riesgo mayor por una sencilla razón. Sí ha habido una respuesta ciudadana importante y creo que están entrando. Muy bien. Decía, no veo que haya un riesgo de perder los derechos y las libertades. Al contrario, lo que he visto es que se ha fortalecido la capacidad de respuesta de la sociedad y se ha fortalecido también la solvencia de las organizaciones políticas, la participación de las organizaciones sociales, de las organizaciones ciudadanas. Solvencia no en el sentido de que no la tuvieran antes, sino que están involucrándose en la, digamos, respuesta que requiere una iniciativa como la que se dio en materia de electoral. Puntualmente, están en proceso acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Yo no veo la posibilidad de que se interpongan juicios de amparo en relación a la reforma en materia electoral, pero aquí hay abogados más experimentados que yo en temas de litigio y de jurisdicción. Pero lo importante es que todo lo que está pasando se está dando en un contexto de libertades. Esto es, podemos tener preocupaciones serias en cuanto al ejercicio de los derechos políticos cuando se dan mecanismos de restricción como los que se han apuntado en México, pero cuando han tenido éxito es porque se dan también en un contexto diferente por lo que respecta a libertades. Estamos hablando aquí con absoluta libertad y como este foro puede haber en este momento muchos en el país. Los medios de comunicación están abriendo sus espacios para todo tipo de opiniones, a favor y en contra, y lo que podemos ver también es que las entidades académicas, las universidades, están funcionando en espacios de libertad completa. De suerte que no hay, desde mi punto de vista, un temor que podamos abrigar con relación a la pérdida de nuestras libertades, porque justamente lo que estamos haciendo es defender las libertades con libertades. De manera que sugiero que haya, en ese sentido, una disposición más optimista y de mayor confianza en lo que es la sociedad. ¿Qué retos? Bueno, ¿qué retos vislumbra para la Constitución Federal a corto plazo y qué podemos hacer los juristas para afrontarlo, Miguel Uribe? A don Miguel Uribe le comento que los retos más importantes son no dispersar nuestra atención y concentrar las próximas acciones de reforma constitucional en el fortalecimiento de la vida de las instituciones, que es lo que se encuentra bastante dañado en este momento. La vida institucional requiere fundamentalmente que haya coparticipación de todos los órganos políticos y de gobierno. Y seré, digamos, muy puntual en un aspecto. No tendremos posibilidad de modificar esa concentración de facultades que se dan en el caso de la Presidencia de la República, mientras no incluyamos en la Constitución un órgano colegiado que se llame gobierno, presidido, encabezado por el presidente, pero que haya un órgano que sea responsable de lo que se decide o de lo que se omite ante el Congreso. Y otro aspecto muy importante que también es asequible
el problema del patrimonialismo fue denunciado, señalado, no denunciado, porque no era un problema político, fue señalado, identificado, desde hace más de 100 años por Max Weber. ¿En qué consiste el patrimonialismo? En la apropiación de la función pública por parte de los dirigentes políticos. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Y bueno, no quiero hacer una caricatura ni una crítica, por favor no lo vayan ustedes a entender así, pero cuando un jefe de Estado y de Gobierno dice que para el ejercicio de las funciones administrativas privilegia la lealtad sobre la capacidad y que inclusive asigna porcentajes de 90 y 10%, está planteándonos justamente lo contrario de lo que se requiere para el funcionamiento de cualquier Estado. Ese es el patrimonialismo al que se refería Weber, esa apropiación de la función pública para beneficio o para disposición exclusiva, así sea con fines nobles y sanos por parte de una persona o por parte de un grupo. Mientras no tengamos en México, en todo el país, en el ámbito municipal, estatal y federal, un sistema administrativo basado en las capacidades y que premie el mérito y no que premie la cercanía afectiva, política o de intereses, entonces el sistema de gobierno seguirá siendo un sistema falible y en algunos casos incluso fallido, como el que se registra en México. No es por las personas, es por la forma deficitaria institucionalmente hablando como está organizado. En nuestros días, contemplando el amplio estudio que tiene de la Constitución, ¿cómo resolvería o piensa que se podría frenar esta ampliación de poder político que da la ley conforme a derecho? González Durán. Con todo gusto, ese es, yo creo, uno de los temas más cercanos en cuanto al tiempo. ¿Qué se va a hacer en el futuro? Miren ustedes, yo no tengo ninguna inclinación en particular por ningún partido político, pero sí veo que los partidos políticos están, por lo menos los dominantes, están en la misma dinámica. Un partido, el que está en el gobierno, planteando ya sus opciones de presidencia, esto es, a quién se le entregará el poder que mantenga la misma ruta. Y del otro lado, también una constelación de partidos que dicen, vamos a buscar a una personalidad que nos represente a todos para contender con ese o esa candidata o candidato del partido mayoritario. Bien, en eso lo que estamos viendo es que están actuándose exactamente con la misma lógica que es la que nos ha llevado a esta situación deficitaria. O sea, se está planteando que el remedio para el país es más personalismo de cualquiera de los dos polos. Y mientras lo que planteemos como solución para el país sea la preservación y la exacerbación del personalismo, las soluciones se nos escaparán. Desde mi punto de vista, el verdadero enfoque ciudadano para la reconstrucción de las instituciones es el Congreso de la Unión y son los congresos locales, porque es ahí donde está reflejado y representado el pluralismo de la nación. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó eliminar la prisión preventiva en México. El licenciado Bernardo Cisneros nos pregunta si debe desaparecer la prisión oficiosa en México. Licenciado Cisneros, desde mi punto de vista, bueno, yo creo que todos estamos mayoritariamente o tal vez unánimemente en contra del concepto lato de prisión preventiva. La interpretación que se dio en la Corte, desde mi punto de vista, es muy razonable. Se determinó que la oficiosidad de la prisión corresponde a que el juzgador debe valorar los elementos que le son presentados por el Ministerio Público para determinar si se aplica o no la prisión preventiva. Digamos, esa sería la parte oficiosa. Ya no es solamente como se estaba interpretando, que por el hecho de que una persona fuera consignada por alguno de los delitos establecidos por la Constitución se le aplicara ipso iure la prisión preventiva. Creo que ya con eso hay un elemento de atenuación, pero hay otro aspecto muy importante, y perdonen que me extienda un poco, pero que sí vale la pena sobre esta cuestión. Ciertamente,
vigencia de los tratados en el país es encomiable y es muy positiva, pero cuidado con una cosa: no podemos considerar que los tratados internacionales ni que los órganos jurisdiccionales internacionales estén por encima de nuestra Constitución y de nuestros propios juzgadores o legisladores. No me meto en esto a disquisiciones de carácter nacionalista, de que si eso afecta o no nuestra soberanía, o de que si eso es debido o indebido desde el punto de vista de que autoridades externas determinen procedimientos internos para México. No. Lo digo desde el punto de vista estricto de la teoría democrática. La Constitución finalmente es aprobada por nuestros representantes federales y por nuestros representantes locales. En cambio, los tratados internacionales son aprobados solo por los representantes administrativos de los jefes de Estado y de gobierno. Hay una gran diferencia. De manera que si nosotros consideráramos que los tratados están por encima de nuestra Constitución, estaríamos convirtiendo al presidente de la República de México y a los otros 35 presidentes del sistema interamericano en los grandes constituyentes de nuestro país. Ya no pienso en que sean también de otros países, pero cuando decimos que 35 jefes de Estado son los que van a decidir el orden normativo de los 130 millones de mexicanos, desde el punto de vista de la teoría democrática, no funciona, no es aceptable. De manera que sí, hay que tomar en cuenta las resoluciones de los órganos jurisdiccionales en materia de derechos humanos, pero no dándoles la dimensión y el peso de decisiones supraconstitucionales con relación a México. Sé que esto es polémico. ¿Cuál es su perspectiva en la relación derechos humanos y jurisprudencia para una eventual nueva época? Esto es en cuanto a la tendencia de la eventual época jurisprudencial. Gracias, José Reinaldo. Gracias. Bueno, es una pregunta muy sugerente y seguramente la respuesta nos la darán pronto los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Estamos viendo que está dándose un nuevo enfoque en la conducción de la Corte y seguramente veremos que esa pregunta será respondida muy pronto por la nueva configuración o por lo menos por la nueva dirección de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, aquí tenemos una última reforma profunda o una nueva constitución que dice para la rendición de cuentas de los poderes políticos, sobre todo del Ejecutivo. Y hasta ahí. Ese es un gran debate, el de si una nueva constitución o una constitución reformada. Miren ustedes, hoy precisamente con el maestro Mario Ortiz Villanueva analizábamos si los cambios que se introducen a una institución dan lugar a que se hable de una institución reformada o una nueva institución. Veámoslo desde el punto de vista de la Constitución. La Constitución en su origen, en 1917, estaba escrita en alrededor de 20.000 palabras. Actualmente ya se acerca a las 80.000. El articulado sigue siendo exactamente el mismo número. Si ponemos en contraste la de 1917 con la de hoy, veremos que solo están intocados 21 artículos, que por cierto no tienen una relevancia significativa. Por ejemplo, la obligación de los gobernadores de publicar en el ámbito local las leyes federales. Pues ya ni siquiera eso se hace, el artículo sigue vigente pero no se cumple, porque no hay necesidad de cumplirlo, porque ya no se requiere que en los diarios oficiales de los estados se reproduzca la legislación federal, habida cuenta de que el acceso es directo por la vía telemática. También no se ha modificado la disposición que establece la prohibición de que se den títulos nobiliarios en el país. Bueno, pues esto, el que se haya modificado o no se haya modificado es irrelevante. Pero lo que se ha modificado implica que si nos ponemos un artículo frente al otro, veremos que la mayor parte de los cambios han hecho que la mayor parte de los preceptos ya no digan hoy lo que decían entonces. Quiere decir
que en términos, digamos, estrictamente de su significación, de los términos semánticos de la Constitución, ya tenemos hoy otra Constitución diferente que la de 1900, con relación a la de 1917. De manera que, para quienes tienen el entusiasmo por una nueva Constitución, les puedo decir, esa ya existe. Pero por otra parte, la hemos construido de una manera prudente. No en su redacción. En la redacción, la Constitución es la última pregunta, me decías, ¿verdad? Pero entonces me puedo extender 2 minutos si me permiten. Miren ustedes, nuestra Constitución fue redactada de 2 formas. Una hasta 1977 y otra después de 1977. Hasta 1977 todas las reformas eran reformas muy económicas, muy sucintas, muy compendiosas, porque les hacía el mismo partido que las administraba. A partir de 1977 se abre el país al pluralismo y entonces las oposiciones, que eran minoritarias, exigían que todos los detalles de los cambios constitucionales significativos se incluyeran en la Constitución por un problema de confianza explicable, o más bien de desconfianza. Porque decían, si ponemos principios generales en la Constitución, tú, partido mayoritario y hegemónico que tienes la mayoría, después en la letra de la ley puedes regular este principio general en los términos que a ti te plazca. De manera que se empezaron a introducir detalles reglamentarios al ordenamiento constitucional. Cambió la estructura de contenidos de la Constitución y por eso se dio esta inflación en el número de palabras. Y nuestra Constitución hoy parece más bien un código que un texto constitucional que por fuerza debe ser más genérico. Bien, en estas condiciones, lo que sí procede es que reordenemos el texto constitucional y también lo reescribamos sin modificar sus contenidos, pero trasladando mucho de lo que ya está en la Constitución a normas reglamentarias. ¿Por qué? Porque hoy tenemos equilibrios en el Congreso que ya no facilitan la modificación de las leyes de manera arbitraria o discrecional por parte de un solo partido. En la Constitución ya está, hay muchos errores. Una vez más, déjenme recurrir a lo que diría un profesor en Dinamarca con relación a México. Si lee nuestra Constitución y ve el artículo 102, puede decirle a sus alumnos, enseñarle a sus alumnos, que en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República forman parte del Poder Judicial de la Federación. Claro, si lo decimos, si nos lo vienen y nos lo dicen aquí, le decimos, oye, tú no sabes nada del derecho constitucional mexicano. Pero lo malo es que nosotros sabemos que no es así, pero la Constitución sí lo dice así. Entonces hemos llegado a una situación tan peculiar que tampoco tiene paralelo en el mundo, conforme a la cual la Constitución dice una cosa expresamente y nosotros sabemos que lo que dice la Constitución no es cierto, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no forma parte del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República tampoco. Pero las disposiciones que regulan esas dos instituciones están en el capítulo Poder Judicial de la Federación. Entonces, lo que sí necesitamos es reordenar el texto, reducirlo en términos razonables y mantener nuestra Constitución y seguirla reformando como lo hemos hecho por una sencilla razón, amigas y amigos. Y con esto concluyo, porque estoy en un espacio en el que justamente se han caracterizado quienes ahora lo ocupan y quienes lo vienen haciendo desde el siglo XIX, un espacio en donde el Estado laico ha sido una prioridad. Y si fuéramos a una nueva constitución en el país, al completo, si tuviéramos un congreso constituyente, podemos saber con qué vamos a entrar, pero no necesariamente con qué vamos a salir. Si vamos a salir con un Estado confesional, o vamos a salir con un Estado autocrático, o vamos a salir con un Estado unitario y no federal. De manera que si cuidamos lo que tenemos y mejoramos lo que nos falta, yo creo que podemos hacer la mejor constitución posible. Muchas gracias.
maestro de la Gran Logia de Estado Baja California, que nos haga el favor de pasar ante este micrófono para dos cosas muy importantes. La primera de ellas, o la segunda, depende de cómo lo presencia, es la clausura de este acto y antes un reconocimiento al doctor Valadez, y también tenemos algo más por aquí. Entonces yo le voy a pedir a nuestro gran maestro que entregue este reconocimiento. Pues muchísimas gracias. Primeramente, buenas noches a todos. Antes de poder pasar a entregar este reconocimiento, doctor, si me permites agradecerte a nombre de la muy respetable Gran Logia de Estado Baja California, de todo lo que la conformamos. Estamos sumamente contentos por tenerte aquí el día de hoy, por varios motivos. Número uno, pues estamos nosotros también pasando por un año muy importante para la masonería en Baja California. Como bien sabes, es aniversario número 100, el primer centenario de mi madre logia, Ignacio Zaragoza, número 3. Pero aparte, el día de ayer también festejamos el 90 aniversario de la Gran Logia de Estado Baja California, donde fuimos prácticamente no constituidos, pero sí dados de alta, y el primer gran cuadro logial tomó posesión un 5 de febrero de 1933. Entonces, para nosotros es importantísimo este evento y la oportunidad de tenerte aquí con nosotros. Y más importante aún, pues también dejar plasmado que la masonería tuvo y ha tenido siempre un rol importantísimo en lo que fue la creación de la Constitución. No nada más de México, vemos que de cualquier país democrático ha sido la masonería la que ha impulsado sus ideas y sus ideologías. Nuestro máximo lema es libertad, igualdad, fraternidad, tres conceptos básicos de la Constitución. Buscamos en todo momento la libertad, que todos tengamos la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, la libertad de perseguir la felicidad. Es el principal objetivo, ser felices todos, ¿no? Y buscar cómo armonizar las diferencias que tenemos, que eso viene siendo obviamente buscando la igualdad y buscando la justicia social, que eso es lo que venimos siempre nosotros a perseguir en la masonería. Por eso para nosotros es tan importante tenerte aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Y dejarte la puerta abierta también, para cuando puedas tener una oportunidad. Estoy seguro que todos los aquí presentes nos encantaría seguir platicando y dialogando contigo. Esto fue algo bellísimo, que me encantó, pero que por supuesto tenemos muchísimas cosas más que platicar, ¿verdad? Y a nombre, pues, de todos, de mi madre logia, sí, gracias. Primeramente, dar lectura a este reconocimiento que dice: digna, leal y benemérita, respetable logia simbólica Ignacio Zaragoza, número 3. Jurisdiccionada a la muy respetable Gran Logia de Estado Baja California, antiguos libres y aceptados masones. Otorga su más alto reconocimiento al doctor Diego Valadez por la conferencia magistral La Constitución Mexicana, Avances y Retrocesos, realizada en el marco de las celebraciones del centenario de nuestra logia, Ignacio Zaragoza número 3, la más antigua de la ciudad de Tijuana. Su conferencia nos brindó la oportunidad que nos ilustrara con sus luces y conocimientos. Atentamente, presidente de nuestra logia, Antonio Centellas Muñoz. También se encuentra con nosotros un personaje, artista plástico muy importante en Baja California, que trae un trabajo que tiene realizado a nombre también de nuestra logia, quien lo va a entregar en este momento. Ángel Valra.
pues muchísimas gracias nuevamente, doctor Diego Valadez, muchas gracias por estar aquí. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos en la siguiente conferencia que seguramente estaremos llevando a cabo muy pronto. Y siendo las 8 de la noche con 52 minutos, damos por clausurada y terminada esta conferencia magistral. Muchas gracias y buenas noches a todos.